Fíjense que nosotros nos quedamos ahí la sesión pasada y platicábamos acerca de que en la corteza terrestre la mayoría de los componentes o la mayoría de los elementos químicos que encontramos pues son estos 8 y son bien poquitos, ¿no? Para considerar que en realidad en la tabla periódica nosotros alcanzamos a ver del orden de 100, 102 o un poquito más de 100 elementos. Pues resulta como que curioso que nada más entre 8 esté la mayoría de los elementos de la corteza terrestre. Y peor aún, si somos un poquito analíticos, nos daremos cuenta de que la gran parte de la corteza terrestre, algo así como un 70% de ella, o un poquito más o menos el 70% de la corteza está compuesta de oxígeno, de silicio y de aluminio. Y eso como que pues nos llamaría la atención, ¿no? Porque alguien pensaría pues que están los ciento y pico de elementos a nivel de la corteza terrestre y no. La realidad es de que algunos elementos como la plata, como el oro, resulta que son bastante difíciles de encontrar a nivel de superficie y lo que en cambio abunda es el silicio del aluminio. Ahora, ¿eso por qué se da? Mm, Pues porque tal vez tú recuerdes de que en alguna otra sesión nosotros platicábamos de que la Tierra, perdón por dibujarla tan feo, pero pues la estoy dibujando con el mouse, que en alguna otra sesión hablábamos de las capas internas de la Tierra y en algún momento dado de hace 4.600 millones de años, resulta que esas capas internas se fueron diferenciando por sus densidades de cada capa, ¿no? Al fin y al cabo llegó todo el material, todos los ciento y pico de elementos que conocemos hasta ahora, llegaron a través de polvo cósmico y se fueron aglutinando poco a poco y se fueron agrupando y generaron un gran calor y durante los primeros 500 millones de años pues se generó un proceso que se llama diferenciación química y esa diferenciación hizo que hacia el núcleo, hacia el centro de la Tierra, llegara la mayor cantidad de níquel, de hierro y de magnesio y que en esa zona el núcleo llega a tener una densidad del orden de hasta de 14 gramos por centímetro cúbico, su densidad, gramos centímetro cúbico. Bueno, y que en cambio tal vez el manto tenga densidades del orden de 5 gramos por centímetro cúbico y que nosotros a nivel de corteza, bueno, nos encontremos con algo así como densidades como de 2.7 gramos por centímetro cúbico en la corteza continental y de 3 gramos por centímetro cúbico en la corteza oceánica. Entonces, si te das cuenta lo que pasa en ese contexto esférico mundial, es que en el fondo se depositaron los materiales con mayor densidad, los que llegan a tener valores de 14 gramos centímetro cúbico. Y pongamos el oro, si tuviéramos una pieza de oro, nos daremos cuenta que tiene una densidad de 19 gramos por centímetro cúbico. Y probablemente, bueno, pues en ese proceso de diferenciación inicial haya sido atraído hacia el centro de la Tierra. Hay minerales que aunque sabemos o inferimos que están en el núcleo, pues no los hemos visto ni nosotros ni ningún científico a simple vista porque son imposibles de alcanzar, ¿no? Ya decíamos en alguna otra explicación que lo más que hemos logrado perforar como seres humanos pues han sido del orden de 12 kilómetros en la corteza y no se compara en nada con los 6.390 kilómetros que tiene de radio la Tierra. Entonces, como apenas hemos explorado bien poquito, probablemente adentro tengamos disponibilidad de otros materiales, de otros minerales o de otros elementos químicos. Sin embargo, el problema está en llegar a ellos, porque pues alguien podrá decir, bueno, pues es que probablemente tenemos mucho hierro en el núcleo. Mm, Pues sí, qué bueno que tengamos hierro en el núcleo, pero resulta que no podemos llegar a él. No podemos llegar ni siquiera al manto, ¿no?
Entonces, pues a veces, pues no nos sirve de gran cosa el saber que hacia el núcleo tenemos ciertos elementos si no podemos acceder a ellos, ¿no? Y visto de otra forma, aunque alguien se podría quejar de eso, de que no podemos acceder al manto, bueno, no podemos acceder, y ya, de hecho hay que hacer un tiempecito, no podemos acceder por la temperatura y por la presión. Incluso por ahí alguna de las preguntas de la guía que ustedes por ahí estaban resolviendo, dice, oiga, calcule la presión y calcule la temperatura en tal punto a X kilómetros de profundidad. Bueno, pues ya sé, y el objetivo de esa guía pues, es de que se den cuenta de que se alcanzan temperaturas muy importantes a medida que nos profundizamos en la corteza terrestre. Y por decirles algo, ¿no? Si sabemos de que el gradiente térmico es de 3 grados por cada 100 metros de profundidad, bueno, pues eso significa que si nosotros ahorita en condiciones ambientales a nivel de superficie andaremos a 20 grados centígrados, bueno, si tuviéramos la oportunidad de explorar un metro hacia abajo, un kilómetro hacia abajo, pues nuestra temperatura aumentaría 30 grados centígrados. Y eso pues hace difícil el acceder a esas profundidades y a extraer pues, elementos minerales, ¿no? Bueno, entonces, la desventaja es de que no podemos sacar elementos más profundos por presión y temperatura. Alguien se podría poner melancólico por eso, pero más bien lo que podríamos hacer sería, bueno, analizar la corteza. Y es precisamente lo que tienes en esa imagen, ¿no? Resulta que de la corteza continental, de lo que sí podemos tener acceso, pues nos damos cuenta de que el 70% es silicio y aluminio. Es por eso que esta primer capa le llamamos capa cial, capa cilial. Y después, bueno, desde el punto de vista geológico, tal vez encontraremos otra capa que se le llama capa cima, ¿no? Capa que tiene un alto contenido de silicio y magnesio. Y más abajo, bueno, pues tenemos una capa de mafe o de magnesio y hierro. Bueno, hasta ahí nos quedamos nuestra sesión pasada. No quisiera, pues tal vez puedes regresarlo, ¿no? Pero tal vez sí me gustaría que tú recordaras algo muy sencillo que veíamos la vez pasada. Es de que en cualquier roca, en cualquiera, van a existir minerales, pero en muchas de ellas son muy pequeñitos. Y más, pongamos si son vamos, aquí tengo una, aquí a la mano. Y mira, por ahí también estás viendo algunos minerales, ¿no? Pero son minerales tan pequeñitos, mira, ahí alcanzas a ver mi uña, pues que ni siquiera vale la pena tratar de extraerlos, ¿no? Y son muy, muy pequeñitos en una roca. Bueno, en todas las rocas hay minerales que incluyen un pedacito o un mineral de cuarzo, un mineral de orblenda, tal vez un mineral de feldespato o otros tipos de minerales. En la gran mayoría no vale la pena tratar de extraerlos por su tamaño, pero en algunas ocasiones sí. Y si en algunas ocasiones podemos llegar a verlos a simple vista, bueno, pues habrá que analizar de qué se trata o de qué son o cómo son. Y la intención de nuestra plática del día de hoy, pues sería de analizar algunas características que tienen estos minerales y que nos permiten identificar de qué están hechos. Ahora, ¿de qué están hechos? Bueno, pues están hechos de elementos químicos, ¿no? Decíamos la vez pasada que un electrón que anda por ahí solito en la última capa energética, acorde a sus propiedades descritas en la tabla periódica, bueno, pues puede ser que se mueva y cambie de átomo y que se vaya a otro átomo formando un enlace iónico. Decíamos que se llama iónico porque sus átomos respectivos adquieren una carga positiva, es decir, se convierten en un ion positivo o en un ion negativo. Y también platicábamos de que hay algunos otros tipos de enlaces, sobre todo entre elementos iguales, o sea, entre dos átomos de oxígeno, entre dos átomos de cobre, entre dos átomos de cloro, de nitrógeno también, en donde pueden compartir un electrón. Por decirlo de una forma simple, resulta que un electrón de este nitrógeno o de este cloro se va a dar la vuelta al otro átomo. Pues ahorita regreso, voy a dar la vuelta. Y luego se regresa a su átomo original. Y luego se va a dar la vuelta al otro átomo. Y luego se regresa a su electrón original. Y eso se le llama una unión covalente, ¿no?
No tiene la misma fuerza que un enlace iónico, como el anterior, pero también sí permite la unión de dos átomos. El anterior, en donde uno de ellos se pasa al otro átomo, pues logra un enlace mucho más fuerte y más estable. Y decíamos también en la sesión anterior que ese tipo de enlaces tienden a generar estructuras moleculares, una molécula de cloruro de sodio. Y en esta molécula de cloruro de sodio lo importante es de que se vuelve repetible. Y decíamos que un mineral tiene una estructura ordenada y repetitiva. Y al ser repetitiva, pues resulta que este cubo se puede juntar a otro cubito y me va a dar ahora una figura pues, que también termine siendo como un cubo, pero más grande. Bueno, el que sea una estructura repetitiva nos va a hablar de que cuando lo cortemos, también vamos a encontrar cubos. Ahora, eso era un poquito de lo que platicábamos la sesión pasada. Y ahora en esta nosotros podríamos ver esa imagen que yo la bajé de Google y que nada más le di buscar formación de minerales y nos la podemos encontrar, ¿no? En esa imagen yo creo que podemos ver dos de los procesos más importantes de formación de minerales y atienden tanto a sedimentación como a temperatura de fusión de las rocas. En alguna otra sesión platicábamos acerca de que las rocas se funden dentro de cámaras magmáticas que tienen acceso a una temperatura mucho más elevada de lo que nosotros tenemos en la superficie terrestre. Y la tienen mucho más elevada esa temperatura por el contacto que llegan a tener con la astenosfera, o sea, con una capa con una capa del manto, ¿no? Astenosfera. Bueno, ahora, dentro de esta cámara magmática se llegan a desarrollar temperaturas del orden de 1200 grados centígrados. Y esas temperaturas funden a la roca y, bueno, pues permiten la generación de nuevas rocas producto de la ignición o del fuego o rocas ígneas. Bueno, esa historia ya por ahí la platicábamos. Y no siempre las rocas necesitan pasar por ese carácter ígneo para formar minerales. Si bien es cierto que algunas de ellas van a salir al exterior y que van a formar minerales cuando se empiezan a solidificar a nivel de superficie, bueno, pues algunas otras no requieren esos 1200 grados centígrados para formar minerales. Y algunas otras van a formar minerales en esta capa azul. No sé si alcanza a ver, yo creo que sí. Ese otro tono azul y que incluso aquí en esta figura ya le pusieron nombre, que dice que es una aureola de contacto. Aureola, aureola. O sea, pegado al material incandescente, pero que no llega a fundirse, que simplemente aumenta su temperatura, sí, a unos valores tal vez de unos 800 grados centígrados o de 900 grados centígrados, y a esas grandes temperaturas, pues resulta que algunos minerales sí llegan a fundirse. Por ponerte un ejemplo, pues tal vez el oro necesita tal vez temperaturas de 950 grados centígrados o cercanas a los 1000 grados centígrados, pero no se funde por completo, sino nada más se llega a alterar. Probablemente otros elementos como el silicio o como el aluminio, pues tal vez con 600 grados centígrados es posible que se alteren y que generen cristales minerales. A través de reblandecer su estructura original, hacerla un poco más dúctil, formar una especie de masa que puede reorientar sus partículas internas y al reorientarse y acomodarse de otra forma, pues resulta que genera un cristal que podemos nosotros ver a simple vista. Ahora, alguien me va a decir, bueno, ¿y de qué me sirve saber que se generan a esa temperatura, tal vez a 100 metros de profundidad, si yo no lo puedo ver a nivel de superficie, ¿no? Y bueno, esa sería una visión un poquito limitada, porque nosotros como humanos que nada más vivimos 80 años o 100, pues probablemente no lo podamos ver,
pero la naturaleza, los tiempos de la naturaleza son distintos, ¿no? Entonces, probablemente en esa región exista erosión y después de algunos miles de años, pues esos minerales salgan al exterior. No los voy a ver yo como humano que vive poquito, ¿no? Pero probablemente otras generaciones de humanos u otros tipos de civilizaciones, puede ser que alcancen a ver esos minerales que se formaron a una gran temperatura. Entonces, muchos minerales se forman por enfriamiento, porque se calentó una roca madre, logró alterar su composición original por calor, y esos minerales empezaron a agruparse y a cristalizar con un orden definido, estableciendo ya sea planos de acción o sistemas tridimensionales de acción. Y esa es una forma de generar minerales. Otra de ellas es a través de las cuencas sedimentarias. En las cuencas de sedimentación se acumula el agua y no es agua 100% limpia, ¿no? O sea, eh, inclusive el agua que nosotros tomamos no es 100% limpia. El agua a la que no todos tenemos acceso, ya sea que nos la mande el organismo regulador del agua o que ustedes la compren una empresa que se dedique a vender agua, mm, y sepa buena para nosotros, sea potable para nosotros, pues no es del todo agua limpia. Eh, adentro del agua, hay pequeñas partículas que andan por ahí flotando. Incluso si somos un poquito observadores, nosotros somos curiosos, nos daremos cuenta de que si le hacemos un poquito de zoom, probablemente veamos que no está tan limpia el agua, ¿no? Alguien me va a decir, ay, profesor, pues es que no lavó bien el vaso, ¿no? No, la realidad es de que hay algunas partículas muy pequeñas que llegan a pasar los filtros, llámese del organismo regulador de aguas o de la empresa que nos vende el agua. Mm, Si bien es cierto que ellos utilizan filtros, bueno, hay partículas que llegan a pasar esos filtros. Y eso que compramos el agua. Imagínate qué pasa con un agua natural que la naturaleza va agrupando poco a poco en algún sitio. Bueno, pues lo que pasa es de que esa agua tiene pequeñas imperfecciones. Y esas pequeñas imperfecciones, es decir, esas partículas que andan flotando en el agua y que caen también porque puede ser que caigan cenizas, ¿no? Caigan cenizas y bueno, esas pequeñas partículas se van hacia el fondo y se sedimentan. Ahora, algunas de esas partículas son sólidos y algunas de esas partículas son sales. Y yo creo que por eso te quería platicar lo del agua, porque no sé si tú has escuchado un comercial de una marca de agua que dice, agua baja en sodio, baja en sodio, lo cual nos hace pensar pues dos cosas. Una, que aunque sea baja en sodio, lo sigue teniendo sodio. Y la otra, que esa marca nos hace pensar que la competencia tiene más sodio. O sea, ellos no te dicen, yo te vendo un agua baja en sodio que mi competencia no tiene. Y es decir, la de la competencia sí tiene sodio. O la del organismo público regulador. Mm, bueno, ¿eso a dónde nos lleva? Bueno, pues que si tú dejas un vaso o un recipiente con agua en el exterior y logras que se evapore, lo más seguro es de que alcances a ver una pequeña capa de color blancuzco. Y si lo dejas una vez, probablemente no sea tan evidente el fenómeno. Pero si lo dejas 2 veces o 3 veces o muchas veces ese proceso de evaporación de agua, te darás cuenta de que el vaso o el recipiente donde lo quieres hacer, se genera una costra de color blanco. Y eso nos indica que sí tiene sales disueltas. Más pongamos, si alguien de ustedes en su colonia, tal vez, o por gusto de tu familia, prefieran hervir el agua antes de tomarla, pues resulta que ese pocillo donde se hierve el agua, después de algunos años te vas a dar cuenta que genera una costra de sarro. Esa costra de sarro es de color blanquecina y tú la rascas y en realidad son sales disueltas.
que no alcanzamos a ver en un día común de agua, ¿no? Bueno, eso también puede presentarse, pongamos, en la regadera. Si tú vas al baño y te le quedas viendo a la regadera, a lo que se le llama la cebolla de la regadera, donde esparce el agua, te darás cuenta que en los puntitos de donde sale el agua, ahí a veces se llegan a tapar por el sarro. E incluso, mira, por aquí tengo una plancha. A veces las planchas, también en estos puntitos, llegan a taparse por la presencia de sarro. Bueno, así le decimos, sarro, pero en realidad son sales minerales. Bueno, esas sales minerales, imagínate lo que pasa con ellas a la hora de tener suficiente tiempo para depositarse. Bueno, pues resulta que esas sales se empiezan a agrupar y generan, pues, minerales. Bueno, entonces, nosotros decíamos que hay tres formas de generar o de la que la naturaleza nos regala los minerales, ¿no? Una es por precipitación de sales, otra es por enfriamiento, decíamos, de algún material que se calentó lo suficiente para generar un mineral, y la otra es un proceso biológico que ahorita te voy a platicar. Mira, la, en la parte baja de esta imagen, lo primero que estás viendo es lo que te decía de la formación de sarro, ¿no? O de sales minerales. Eh, las soluciones acuosas, probablemente nosotros digamos es agua salada. Bueno, al fin y al cabo es una solución acuosa. O es un agua contaminada, o es un agua residual, o es un agua tratada. Bueno, al fin y al cabo es agua con una concentración alta de partículas sólidas. Esas partículas sólidas se van agrupando y van generando sales minerales. Por eso nos sabe salada el agua de mar. Eh, y en específico, pongamos esta imagen que tienes en la parte de abajo. Es tomada de internet, del Mar Muerto, ¿no? Yo creo que sí hemos escuchado acerca del Mar Muerto y hemos escuchado de ese sitio que está en el oriente, bueno, por cerca de Arabia y África. El Mar Muerto tiene la característica de que su agua es muy pesada. ¿Por qué es pesada? Porque durante los últimos miles de años, y yo entiendo que suena feo decir los últimos miles de años, bueno, una cosa es hablar de miles de años y otra cosa es hablar de millones de años. Durante los últimos miles de años, o sea, hace poquito tiempo, esta región ha experimentado más evaporación solar, o sea, más salida de agua que lluvia. Y la consecuencia es que se ha secado. Ahora, al tener más evaporación, pues resulta que el agua que se llega a gasificar sí se evapora, pero deja en el fondo las sales que no pueden volar o no pueden gasificarse. Eso tiene como consecuencia que ese mar tenga mucha sal. Y al tener mucha sal, la solución acuosa que todavía existe se vuelve pesada. Si alguien de ustedes quisiera aprender a nadar, bueno, pues sería todo dar que aprendiera a nadar en el Mar Muerto. ¿Por qué? Porque tiene tal concentración de sal que les permitiría flotar de una forma muy sencilla. Y eso no pasa en el resto de los océanos o en un agua dulce, ¿no? Como la de una alberca. Bueno, alguien diría, bueno, entonces es más fácil nadar en el agua del mar. Sí, es más fácil nadar en agua de mar quieta, ¿no? Quieta. Que en una agua de alberca, porque es más pesada, tiene más sales. Ahora, esas sales, en alguna época de la historia, nos dimos cuenta que le podemos sacar un uso. Y fue tal su uso que incluso la palabrita salario proviene de la sal. En alguna época de la historia, el sueldo se pagaba con sal. ¿Y por qué se pagaba con sal? Pues porque no existían refrigeradores. Ya ven que esto de tener un refrigerador es algo muy reciente, ¿no? Es algo muy reciente, tal vez de hace unos 100 años para acá, que tenemos como humanos refrigeradores. Pero ¿qué hacían los humanos de hace 500 años o qué hacían los humanos de hace
1000 años, que no tenían refrigerador, ni siquiera energía eléctrica. Bueno, pues resulta que la carne que tenían habría que mantenerla la mayor cantidad de tiempo posible, sobre todo para cuando llegara el invierno, ¿no? Y una forma de mantenerla era con sal. Por eso se pagaba con sal. Y de ahí viene el término salario. Ahora, la sal tiene la propiedad de que puede conservar a los alimentos y todavía lo hacemos, ¿eh? Todavía, probablemente ahora en Navidad, alguien de ustedes comió bacalao noruego. Y bueno, la única forma de conservar ese bacalao es a través de salarlo. Si tú vas a la vinatería y compras, o al supermercado y compras bacalao, pues te darás cuenta de que viene salado. Y probablemente habrás visto que tu tía o que tu mamá o tu abuelita se la pasa primero quitándole la sal para poder hacerlo comestible, ¿no? Lo salan para hacer un proceso más económico de conservación de los alimentos. Bueno, ya. Entonces ya nos quedó claro de que una forma de generar esos sales minerales es por precipitación y se da asociado a rocas sedimentarias. Ahora, otro tipo de minerales, pues ya lo platicamos, es por enfriamiento y eso se da más bien al interior de cámaras magmáticas o en el contacto con fuentes de metamorfismo, ¿no? Decíamos que por calor, entre 1200 y 100 grados centígrados, dependiendo del mineral, la sustancia o el elemento se puede fundir. Y si tiene el tiempo suficiente para irse agrupando poco a poco, para enfriarse de forma lenta, pues me va a generar cristales minerales. Cristales minerales como el que decíamos que por ahí alcanzamos a ver en alguna roca, ¿no? Eh, bueno, ahora esos cristales minerales pues van a depender mucho de la química en la que se fundieron. Y eso de la química en la que se fundieron, pues ya nos hace platicar de que hay diferentes tipos de magmas. Hay algunos que su concentración es un poco más ácida y hay algunos que su concentración es un poco más alcalina. No sé si recordarás de tus clases de secundaria, de física o de química, que te hablaban del pH, del factor de acidez. Y los magmas que llegan a fundir eh, algunos minerales que son producto de rocas de tierra, rocas de plataforma continental, tienden a ser magmas ácidos, o sea, con valores de pH menores a 7. Esos magmas ácidos, a su vez, tienden a generar explosiones muy violentas. O sea, cuando salen de un volcán, a veces generan taponamientos, y esos taponamientos, porque el magma es más denso al ser ácido, pues resulta que esos taponamientos cuando se rompen, pues generan una explosión muy violenta y de mucha altura sobre el volcán. En cambio, yo creo que vale la pena anotar eso, ¿no? Los magmas ácidos son densos, denso, el magma. Y el magma básico tiende a ser muy fluido o muy ligero. Y entonces, al ser tan fluido, resulta que cuando explota el volcán o cuando intenta explotar, pues prácticamente derrama sobre las paredes y termina siendo un derrame de lava muy, con poca viscosidad, que se mueve rápidamente la lava en el exterior. Ya ven que decíamos que el magma es adentro del volcán, lava es afuera del volcán. Y bueno, eso a su vez, ¿qué va a tener como consecuencia? Pues la generación de rocas de tipo basáltico y la generación de rocas de tipo granítico. Nosotros decíamos que las de origen basáltico son las que podemos encontrar debajo del océano, las que son de color oscuro, tienen densidades mucho más fuertes, y en cambio las que son de origen granítico son las que podríamos encontrar en superficie continental, que tienden a tener colores más claros y que tienden a pesar menos, ya que se enfriaron, ya que se enfriaron. Bueno, y pesan menos pues porque al ser producto de una explosión y al tener contacto con el aire, con la lluvia, pues ese aire y lluvia
se meten al- a, la, a la lava que salió al exterior y por eso generan que la roca granítica sea menos pesada, a pesar de venir de un magma pesado. Bueno, ahora, precipitación de sales, enfriamiento de rocas y el último es los procesos biológicos. Aquí en la parte de abajo te estoy mostrando pues unas imágenes de pirita, así se llama, pirita. La pirita es un mineral que se da de forma biológica y que es residuos o excretas de bacterias, pero unas bacterias muy singulares, unas bacterias que les gusta comer azufre, ¿no? Hay de todo en el mundo, ¿no? Así como nosotros somos felices comiendo azúcares y carbohidratos, que probablemente no deberíamos de consumir muchos de ambos, eh, pero que nuestro cuerpo como humanos logra transformar los azúcares en energía consumible rápidamente. Bueno, pues así como nosotros somos felices consumiendo azúcares, pues resulta que hay algunas bacterias que son felices al consumir azufre. Y esas bacterias, su excremento, su excreta, eh, llega a generar este tipo de minerales que se llaman pirita. Ahora, esa pirita, te darás cuenta que tiene un brillo bastante atractivo y que, bueno, esta es una pirita ideal, ¿no? Muy bonita. Esta es una pirita un poquito más común. De todas formas, genera cubos y genera cubos por los elementos químicos que está compuestos. A ver, ¿elementos químicos? Ah, sí, también el excremento tiene elementos químicos, ¿no? También el excremento tiene elementos químicos. Y en este caso es el excremento de bacterias. Y ese excremento de bacterias, a través de los años y a través de un sistema de presiones adecuado, logra formar este tipo de rocas, de pirita. Como tiene un cierto atractivo, en algún momento de nuestra historia, esas piritas las vendían como si fueran oro. Porque alguien que no sabe pues, podría decir, ah, mira, yo creo que sí, sí, sí es oro, ¿no? Sí, sí brilla, sí, yo creo que es oro. Y en realidad es excremento. Bueno, pues resulta que a esas piritas se les llama el oro de los tontos, porque pues parece oro, pero no es oro. Y una de sus características pues, es de que no tiene la densidad que tiene el oro y no tiene otras propiedades de conductividad eléctrica como la tiene el oro. Eh, pero en algún momento de nuestra historia, a nuestros antepasados probablemente los engañaron haciéndoles creer que era oro. Bueno, 3 procesos de formación de minerales. Ahí están por ahí, ¿no? Eh, ahora, los mismos minerales, si te habrás dado cuenta, dependen mucho de la presión que reciben en su formación. Probablemente ustedes se quejen de que ahorita están en una época de mucha presión o que tienen muchas tareas que realizar, pero esa presión les va a ayudar a su formación. Y aunque ustedes no sean minerales. Bueno, a ver, aunque ustedes no sean minerales, dije, todos nosotros tenemos minerales. En nuestro organismo tenemos una cierta cantidad de hierro, o tenemos una cierta cantidad de plomo, o tenemos una cierta cantidad de zinc. A pesar de que somos organismos, perdón por la redundancia, orgánicos. A pesar de que somos seres vivos, también tenemos metales en nuestro cuerpo. No los vamos a encontrar como, ah, mira, yo tengo una pieza de metal por acá. No, no, no. Pero sí tenemos zinc que corre a lo largo de nuestro cuerpo, o sí tenemos una cierta concentración de plomo que pasa alrededor de nuestro cuerpo. Si fuera la concentración un poco alta, nos pondría en graves problemas. Mm, y tú habrás escuchado que hay comunidades, pongamos en Coahuila, que tienen problemas por eso, ¿no? Porque en Coahuila, en Saltillo, en San Luis Potosí, Matehuala, es una zona minera y en la laguna, donde se extraen elementos minerales y que en muchas ocasiones terminan por contaminar el agua y las personas toman esa agua y empiezan a experimentar aumentos en la cantidad de plomo que tiene su sangre. Esos aumentos de plomo generan mutaciones y probablemente la siguiente generación
empiece a experimentar procesos de mutación genética, pues no deseables, ¿no? O sea, algo tan simple como podría ser que alguien tuviera, en lugar de 5 dedos, que tuviera un dedo más, o otros problemas, y alguien diría, pues bueno, tener un dedo más no es un problema, ¿no? Tienes algo más de donde agarrar. Bueno, pues sí, pero así como yo digo un dedo más, pues alguien podría tener una válvula más en el corazón una o alteraciones a nivel en el cerebro, en los pulmones, que no serían fáciles de controlar por la ciencia que tenemos hasta nuestros días, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado con el uso de metales o con su extracción o con la forma en la que interactúan con el resto de la naturaleza. Si a alguno de ustedes le toca en alguna ocasión trabajar cerca de alguna mina, pues hay que ponerse muy atento acerca de las consecuencias del mal uso de algunos minerales. Bueno, y entonces decíamos, eh, la formación de minerales tiene mucho que ver con la presión. Y resulta que algo tan burdo o algo tan simple como la punta de un lápiz, pues tiene carbón o tiene grafito. Esa punta de un lápiz está hecha del mismo componente con el que está hecho un diamante. Los dos vienen de carbón. Nada más la diferencia entre ellos es la presión que han resistido. Si te das cuenta, este carbón que tienes ahí en la pantallita, pues resulta que deja una lámina de carbón a la hora que vamos escribiendo sobre un papel. Y eso se da porque ese carbón no tuvo la presión suficiente como para unirse con otros átomos de carbón. Y para eso te vuelvo a compartir mi pantalla. Ahí está. Mira, resulta que el carbón que nosotros vemos en un lápiz, pues son láminas. Y aquí alcanzarás a ver una lámina agrupada en la parte superior, otra lámina agrupada en la parte media y otra lámina agrupada en la parte inferior. Bueno, resulta que nosotros cuando embarramos el lápiz en una hoja de papel, pues una de estas láminas queda embarrada en el papel y me da una mancha. Y bueno, gracias a que los humanos hemos entendido esas manchas, pues nos podemos llegar a comunicar de forma escrita con otros humanos de otras épocas, ¿no? Ustedes podrían dejar ahorita, suena payaso, ¿no? Pero es una realidad. Ustedes podrían dejar ahorita una carta escrita para sus nietos y podrían decirles, yo en la pandemia del 2021 me sentí bastante aburrido. Pues puede ser, ¿no? Y probablemente a sus nietos les sirva de algo esa experiencia, así como a nosotros nos ha servido la experiencia de otras generaciones que se dedicaron, en este caso, a estudiar rocas o que se dedicaron a estudiar otras cosas. Pero la escritura, pues nos ha cambiado la vida como humanos, porque le hemos dejado conocimiento a otras generaciones a través de la escritura. Bueno, y alguien diría, bueno, pero es que el valor de un carbón no es nada, ¿no? El valor de un carbón o de la punta de un lápiz no es nada. No, ¿cómo no? Ahí nos ha dejado un montón de conocimiento a lo largo de los años, ¿no? Gracias a las recetas de la abuelita, pues es que hoy podemos cocinar mejor. Bueno, ahora, otro tipo de valor podría ser el del diamante, ¿no? Y por aquí alcanzas a ver un diamante. Bueno, un diamante no, encontrado dentro de una roca. ¿Cuál fue la presión? ¿Cuál fue la diferencia? Pues fue la presión. El diamante soportó muchísima presión y por eso sus átomos de carbono pues están unidos en una pirámide octaédrica. Vamos a ver si te pudiera. Esta pirámide, mira, si te das cuenta por aquí, yo sé que cuesta un poquito de trabajo, pero en realidad es una base de 4 lados. Es una base que ahí no alcanzamos a ver que está en el fondo. 4 lados. Y esa pirámide sube hacia arriba. Perdón por el pleonasmo, sube hacia arriba. Y también tiene un punto de unión en la parte inferior. Bueno, esa pirámide tiene 8 lados. Y es lo que nos permite identificar, mira, no sé si se alcanza a ver por aquí, esos mismos 8 lados. Por aquí como que se alcanza a ver uno, por aquí como que se alcanza a ver otro, aquí como que se alcanza a ver la base, y aquí como que se alcanza a ver que iba hacia arriba. Y que aquí tiene un corte, un pequeño corte. ¿Qué hizo la naturaleza? Porque se rompió, ¿no? Bueno, ok. Pero esa estructura repetitiva nos permite también identificar o diferenciar entre un mineral y otro.
Y es de lo que hablaremos en nuestras siguientes láminas, ¿no? Bueno, resulta que algunas propiedades, todos los minerales tienen esas propiedades. Todos los minerales tienen esas propiedades. Algunos van a tener un valor y otros van a tener otro. Si le buscáramos un color a un diamante, pues no tendría color, sino más bien sería translúcido. Si le buscáramos el color a una galena de zinc, pues tal vez sería de color oscuro, brillante. Si le buscáramos el color a un cuarzo, pues igual debería de ser translúcido y si tiene colores por una contaminación. Bueno, ahora, todos los minerales tienen estas propiedades. Opacidad, brillo, color, raya. ¿Qué significa eso de raya? Ah, la raya es que algunos minerales es necesario rascarlos para ver su color verdadero. O sea, meternos un poquito dentro de su interior para ver su color verdadero. Eso pasa porque la atmósfera a veces los oxida. Así como tú has visto alguna varilla oxidada y resulta que su color original era tal vez un gris oscuro, pero metálico. Y después de algún tiempo de estar expuesto a la intemperie, a cierta humedad del aire y a cambios de temperatura, pues las varillas se oxidan y se convierten en un color marrón. ¿Cuál es el correcto? ¿El original o el marrón? No, pues el marrón es una deformación. Entonces, nosotros podríamos rascar esa varilla y darnos cuenta de cuál es su color original. Y lo mismo le pasa a las rocas. ¿Por qué? Pues porque las rocas, muchas de ellas tienen elementos metálicos que las lleva a oxidarse al contacto con la atmósfera. Y algunas de ellas, pues resulta que a simple vista nos dan un cierto aspecto, los minerales que vemos de forma simple, y que al momento de rayarlos nos damos cuenta de que son de otro color, o que pueden generar polvito, o que pueden generar láminas. Eso se refiere el término este de raya. La forma cristalina, pues probablemente si es la primera vez que ves o que te le pones atención a los minerales, pues tú vas a decir, ¿a poco tienen forma? Pues sí, sí tienen fórmula, sí tienen forma, ¿no? Algunos de ellos, como la sal de mesa, como nuestra alita, pues resulta que llegan a formar cubos y en cambio hay otros como un cuarzo que llega a generar como más bien como hexágonos y hexágonos que convergen en un solo sitio. Y ese hexágono, perdón por lo feo del dibujo, pero es un prisma hexagonal. Ese prisma hexagonal pues tiende a generar prismas alargados, prismas hexagonales. Bueno, entonces resulta que la forma del cristal también nos puede hablar de qué tipo de mineral tenemos. La tenacidad o la resistencia que tiene a ser moldeado eh, sin romperse, ¿no? La dureza, la exfoliación. La exfoliación, probablemente tú habrás escuchado, es que voy a ir a un tratamiento para exfoliarme la cara, ¿no? ¿Qué significa? Pues que te van a lijar la cara, por de alguna forma burda de decirlo. Bueno, cuando alguien se exfolia la cara o se exfolia las manos, probablemente no sea de su interés saber de qué forma salieron los restos o las células muertas. Pero en las rocas sí. En las rocas resulta que hay algunas rocas que cuando las limpias generan polvo y algunas generan láminas y algunas cuando las limpias resulta que se generan unos cortes muy ortogonales. Y eso pues también nos habla de qué tipo de roca se está tratando. Y tiene que ver con el concepto de hábito, ¿no? O sea, con la forma en la que se corta. Ahora, esas formas de las que te estaba platicando dependen en gran medida, gran medida, de su estructura interna. Y para eso platicábamos nosotros la vez anterior acerca de elementos químicos, ¿no? Y de uniones covalentes y de uniones eh, ion, iónicas. Bueno, nosotros decíamos de que hay algunos elementos que cuando se unen forman un cubo, forman cubos, como era el caso de la sal.
La sal de mesa nosotros decíamos que se une un cloro con un sodio, y con otro cloro, y con otro 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 sodio. Bueno, y que eso iba generando cubos. Ah, pero eso es a nivel submicroscópico, o sea, no lo alcanzamos a ver con un microscopio, ni siquiera con un microscopio electrónico podemos ver esa partícula. Pero nuestros primos los químicos han encontrado métodos como describirnos ese elemento. Ahora, lo que sí podemos ver a simple vista es un cubo tal vez de fluorita, cubo de fluorita, que es una sal mineral, y que ese cubo, pues resulta que se forma con esa estructura, porque a nivel atómico o a nivel de unión de partículas o de moléculas, pues también se da ese cubo. Entonces alguien diría, mira, es que este cubo tiene que ver con el cubo de acá. Nada más que la naturaleza no tiene un proceso de fabricación estandarizado. Y entonces ese cubo que ves en la parte derecha de tu pantalla, pues fue cruzado con otro cubo. Y fue cruzado con otro cubo porque pues se dio algún cambio en la temperatura o se dio algún cambio en las condiciones de presión en el sitio y ahí alcanza a ver otro cubo. Pues como que están montados uno encima del otro. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza es así. No es tan cuadrada como nosotros. La naturaleza tiene sus procesos de formación. Bueno, ahora, eso se da en sales, como te decía, como una fluorita, eh, una sal de flúor, y también se da en la pirita, ¿no? Que ya platicamos de ella hace algo. Miren que incluso aquí abajo, en la parte de abajo, esta imagen la tomé de Ciencia de Sofá. Es una página bien interesante. Y es una página tan interesante que tiene muchos videos que por ahí te voy a mandar de tareita que veas algunos de ellos, de Ciencia de Sofá. Y mira, pues aquí nos está diciendo cuál es la composición química de la pirita. Tiene hierro y azufre, este excremento de bacterias. Bueno, ahora, resulta que hay otras formas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los elementos químicos que damos que son ciento y pico de elementos químicos, y entonces tienen diferentes formas de unirse en base a su configuración electrónica de los electrones. Una de ellas pues, puede ser el tetraedro. Y este tetraedro se llama así porque es una pirámide de 4 lados, tetra. Una pirámide de 4 lados. Dices, oye, pero yo no me estoy viendo dos. Bueno, y el que está del fondo de la pantalla, 3, y el que está abajo, 4. 4 lados. 4 lados. Esos 4 lados están compuestos a su vez de 4 átomos de oxígeno y uno de aluminio, pero de eso platicaremos un poquito más adelante. Bueno, ahora, ese tetraedro o ese prisma o esa pirámide triangular es la razón de estas puntas del cuarzo. No sé si te las alcanzas a ver. Mira, aquí hay una punta de cuarzo, aquí hay otra punta de cuarzo, aquí hay otra punta de cuarzo que nos da esa forma. ¿Por qué? Pues porque ese tetraedro se empieza a repetir muchas veces a nivel submicroscópico y me permite esa repetición generar un volumen que sí puedo ver a simple vista. ¿Podría yo alguna vez ver un cuarzo en forma de cubo? Pues no. ¿De forma natural? No. ¿Por qué? Por la forma que tiene de crecer. ¿Podría intentar un humano tomar un cuarzo, cortarlo para que generara un cubo? Sí, eso sí lo podemos hacer, pero la forma normal que tiene de crecimiento el cuarzo, muy probablemente va a ser que cuando yo lo intente cortar, cuando este cuarzo yo lo intente cortar para formar un cubo, se termine por romper. ¿Por qué? Porque tiene sus planos naturales de crecimiento. Y esos planos naturales de crecimiento van a llevar a que cuando lo intente cortar, se rompa. Y esa es una muy buena razón para nuestros primos los joyeros, para que corten según el mineral que tengan. Es decir, un diamante sería ocioso tratar de cortarlo como un cubo, porque ni me va a quedar y nada más voy a desperdiciar el material. Entonces, un diamante hay que cortarlo con una forma como tiene su origen, con una pirámide de 8 lados. Y eso lo descubrió un cuate que se apellidaba Steno,
Y de ahí sale la ley de Steno. Y se llama, bueno, de forma simple, la ley de la constancia de ángulos interfaciales. Esa ley de constancia lo que significa es de que en base a la química del elemento, así van a ser sus cortes. O así va a ser la forma, tanto que yo lo puedo dividir ese mineral como humano, pero también la forma en la que la naturaleza lo divide o lo separa. ¿Qué quiere decir? Que si nada más tiene un plano de acción, va a tender a generarme láminas. Y cada una de estas láminas, que por aquí la alcanzas a ver de forma aislada, nos daría un indicativo de que tenemos algún tipo de mineral. Algún tipo de mineral, como en este ejemplo, podría ser una moscovita. Híjole, ahí sí es una lástima que estemos a distancia, porque en la escuela sí tenemos algunas muestras de moscovita o de feldespatos, en los que tú podrías ver que incluso yo luego se las he pasado a los chavos en la clase, y he visto que luego ellos la raspan, pues porque es un instinto normal, ¿no? Te llega algo nuevo y dices, a ver, le rascas primero con tu uña, dices, mira, como que se descama, como si tuviera escamas. Bueno, eso le pasa a una moscovita, que genera como que láminas repetidas de materia. En cambio, pongamos un feldespato, resulta que exhibe dos planos de corte o dos planos de fisuramiento muy identificables a 90 grados. Y entonces, fíjate que aquí esos planos de fisuramiento, pues aquí los estamos viendo a 90 grados. Cosa que no podría tener una horblenda, porque la horblenda sí tiene dos planos de corte, pero no están a 90 grados. Y no están a 90 grados por la estructura interna de la horblenda, por cómo están sus elementos químicos de forma interna. La sal de mesa, que nosotros le decimos halita, desde un punto de vista geológico, la sal de mesa se llama halita, geológico. Para los químicos se llama cloruro de sodio, y para la gente del mercado se llama sal de mesa, sal yodada. Bueno, sal de mesa. Pues resulta que esa sal, si le hacemos un poquito de zoom y nos la quedamos viendo a un granito, nos vamos a dar cuenta de que son cubos y que probablemente no sean cubos exactos, sino que esos cubos tengan algunos salientes. Pero al fin y al cabo los salientes siguen las mismas líneas paralelas que tiene el cubo principal. Y es decir, tiene tres planos de corte o tres planos de exfoliación a 90 grados entre sí. Planos de exfoliación, ¿qué quiere decir? Cuando nos exfoliamos la cara o las manos, pues significa que va quitando lo que ya está muerto. Bueno, en los minerales, esos planos de exfoliación significa que si yo intento cortar un grano de sal grande, si yo lo intento cortar, voy a ver tres planos definidos para cortarlo. Y probablemente valdría la pena que alguien de ustedes echara un ojito en granos de sal o sal de grano, donde es más fácil identificar esos planos. Entonces, ahora que acabe nuestra sesión, pues vayan a la cocina y digan, oye, ¿tenemos sal de grano? Te le quedas viendo, ¿no? Mira, es que mi profesor dice que forma cubos. No sé si es cierto. Vamos a ver. Y pues ya te le quedas viendo a la sal de grano. Y bueno, pues de la forma similar, pues el diamante decíamos que genera ocho caras en una pirámide, en dos pirámides de 4 lados pegadas, o una calcita, pues puede ser identificable porque tiene 3 planos de exfoliación, pero no ortogonales, sino con un ángulo distinto. Ahora, no significa esto que siempre que veamos un material de tipo cubo, siempre va a ser sal. No significa. Puede ser que haya otros minerales que también generen cubos, pero va reduciendo las posibilidades, ¿no? Es decir, digamos que encontramos características en común. Si yo les dijera, tal vez, perdón por la comparación tan burda, ¿no?
Pero si yo les dijera, bueno, un equipo de fútbol mexicano que utilice una camisa roja, pues tú me vas a decir, bueno, pues tal vez el San Luis, el Necaxa, el Atlas o las Chivas, ¿no? Bueno, pero ya me permite ir encontrando alguno de ellos. Ya sabemos que pues, tal vez el Monterrey no usa una camiseta roja, ¿no? O que los Tigres no utilizan una camiseta roja. Pero el saber una característica, como que vas encontrando qué materiales. Una de ellas puede ser los planos de fractura o los planos de exfoliación. Ahora, hay que ver otras características, como si es translúcido, como si brilla, cómo se raya. Y una de esas otras características pues, son estas otras que te pongo por acá. Fíjate, una de ellas es, en esta muestra, es su brillo. A pesar de que nosotros estamos pues, a kilómetros de distancia por la pandemia, te darás cuenta de que esta muestra brilla y tiene un brillo metálico. Y eso nos habla de que probablemente tenga en su interior metales. Y bueno, pues aquí es una muestra de galena. Esa galena nos permite extraer plomo. Y de forma simple nos estamos dando cuenta de que brilla. Y ese brillo metálico tal vez no lo tiene este feldespato de acá arriba. Entonces de esto no vamos a sacar metales del feldespato. De ahí no. Sería como que un poquito ocioso tratar de, a ver, vamos a ver si tiene metales. No, ni siquiera brilla. ¿Cómo vamos a sacar metales de ahí? Ah, bueno, pero en cambio esta de acá sí. Esta tiene un brillo metálico que probablemente nos permite recuperar algún metal. Bueno, acerca de lo que yo te platicaba de la raya, es que el color externo puede ser que nos dé una apariencia. Y a la hora que nosotros rascamos esa roca o ese mineral, el polvito puede ser que sea de otro color y que nos permita ver el color original de ese mineral. Eso es un poquito parecido a lo que pasa con las manzanas. Si alguien de ustedes corta una manzana y la deja 3 horas a la intemperie, se dará cuenta que el corte de la manzana se empieza a tomar un color de tipo marrón o de tipo ocre. Y si alguien de ustedes no conociera ese efecto, pues llegaría y diría, ¿esto qué es? ¿Una manzana o es otra cosa? Bueno, la realidad es de que se oxidó los almidones y los azúcares de esa manzana, se oxidaron con el medio ambiente y le cambiaron el color. Pero si nosotros le quitamos esa capita, nos daremos cuenta pues, de que es una manzana y que sigue estando buena. Bueno, lo mismo le pasa a esta roca, que nosotros le rascamos o le rayamos su superficie y nos permite identificar el color original de ese mineral y las propiedades o de qué color es su polvito. Y también nos puede ayudar a identificar qué mineral es. Ya les decía hace un momento, si buscáramos qué equipos ocupan una playera roja, encontraríamos varios. Ahora, ¿qué equipos ocupan una playera roja y aparte negro? Ah, pues bueno, ya vamos identificando qué tipo de minerales. Bueno, otra característica que es una de las más importantes y sin embargo aquí le di muy poquito espacio, es la densidad. Y le di muy poquito espacio porque es algo de lo que hemos venido platicando en algunas otras sesiones. La densidad es la relación existente entre la masa y el volumen. Eh, y nos lo explicaban por ahí de la secundaria. La densidad, en términos de geología, pues tal vez nos permite identificar a muchos minerales. Y cada uno de ellos va a tener valores pues, más específicos, ¿no? 7.28, 5.36. Pero yo, pongamos ahí, te puse algunos que nos permitirían identificar francamente uno de otro, ¿no? Tal vez me faltó el del agua, ¿no? El del hielo. Si nosotros le ponemos aquí hielo, pues habría que asociarlo a una densidad muy aproximada del orden de 1 gramo por centímetro cúbico. Hielo. En cambio, un cuarzo, que es un componente de muchas de las rocas que vemos a nivel de superficie, pues tiene un valor de 2.7, 2.65. Un cobre que decíamos, o una magnetita, que la podemos encontrar más hacia el centro de la Tierra, pues tal vez alcanzaría un valor de 5. La galena, bueno, pues la estás viendo por acá, es el material a través del cual sacamos el plomo.
pues tiene un valor mucho más alto, de 7 gramos por centímetro cúbico. Y un plomo, fíjense que el plomo, ya decíamos hace algún momento que resulta dañino para nosotros, para nuestra salud, pero el plomo tiene una de las características de tener la mayor peso de los metales baratos. Hay otros metales que tienen más densidad o mayor peso volumétrico, pero barato, pues el plomo no. Y eso nos da la posibilidad de tener plomadas. Es decir, una pieza que pese mucho y que me permite identificar hacia dónde está el centro de la Tierra, ¿no? Y alguien va a decir, el centro de la Tierra pues está fácil, está hacia abajo. Bueno, sí, pero en algunas ocasiones, sobre todo en términos de construcción, pues resulta importante saber exactamente la línea o el plomo que va hacia el centro de la Tierra. Y por eso las plomadas se hacen de plomo, ¿no? Podría ser una redundancia decir que las plomadas son hechas de plomo, pero pues a veces no nos damos cuenta de cómo hablamos, ¿no? Ya decíamos el salario, bueno, pues tiene que ver con la sal, la plomada tiene que ver con plomo. Y fíjate, hay un mineral que alguien diría, bueno, y entonces, ¿por qué si el oro es más pesado, por qué no hacemos oreadas, ¿no? O piezas que son hechas de oro y que apuntan al centro de la Tierra? Bueno, pues porque el oro es un mineral que es más difícil de encontrar y entonces ya aparte atractivo visualmente hablando y también un muy buen conductor de electricidad. Es tan buen conductor de electricidad que podría ser mejor que el cobre que utilizamos para la luz, pero pues saldría muy caro. Entonces, el oro tiene una densidad tan alta como algo así como 19 veces lo que pesa el agua, 19 veces más pesado que el agua. Fíjense que hay un evento histórico que yo creo que ustedes sí conocen, que es que Arquímedes le dieron por tarea el determinar si la corona de su monarca, Arquímedes, bueno, le dieron la tarea de determinar si la corona de su monarca era hecha de oro o no, o era, pues, pirita, ¿no? Pirita, este oro de los tontos. Y entonces, pues, la forma de contarlo de forma romántica es de que se metió a nadar en su tina y se dio cuenta de que subía un poco el nivel del agua. Y bueno, al subir el nivel del agua dijo, salió corriendo y dijo, eureka, eureka, ¿no? Así, saliendo de bañarse, ¿no? Y bueno, de esa forma, él descubrió el principio de Arquímedes, que nos dice que cuando tú sumerges un cuerpo en agua, experimenta un cambio de volumen y experimenta un empuje vertical ascendente igual al volumen del líquido desalojado. El principio de Arquímedes. Lo van a utilizar mucho en hidráulica, lo van a utilizar mucho pues para determinar pesos volumétricos o densidades. Y este señor, pues, fue la forma en la que encontró para identificar si la corona del rey estaba hecha de oro o de otro mineral, sin romper la corona, nada más echándola en agua. La echó en agua y se dio cuenta de que el volumen que subía el nivel del agua, con eso determinó su volumen y bueno, con una balanza común y corriente determinó su masa. Y entonces ya con eso puedo determinar que la relación de masa entre volumen le daba 19 y al darle 19 dijo, pues sí, sí está hecha de oro. En cambio, si la hacemos de cobre, bueno, pues esa relación nos daría 5. Y bueno, pues resulta importante, ¿no? Ya por lo menos nosotros ya podríamos identificar al echarlo en agua y pesar a esa muestra si está hecha de oro o está hecha de una aleación. Ahora, eso de las aleaciones es interesante, ¿no? El oro de 24 quilates significa que 24 de 24 partes son hechas de oro. Y en cambio, un oro de 14 quilates significa que 14 de 24 partes están hechas de oro. ¿Qué ventaja y desventaja se obtiene con eso? El oro de 14 quilates es más económico que el de 24 y también más duradero, porque la desventaja del oro de 24 quilates es de que pierde sus propiedades en un cierto tiempo.
Entonces, probablemente un anillo de oro de 24 quilates al hijo de tus nietos ya no le llegue con la misma forma que tenía cuando tú lo compraste, porque se va degradando el de 24. Y en cambio el de 14, a pesar de que es más barato, se funde con ciertas aleaciones que le dan más durabilidad. Y ya, si tú compras un anillo de oro, ya lo va a poder usar tu bisnieto sin ningún problema de 14 quilates. Bueno, si tienes nieto, alguien puede ser que diga, yo no quiero tener su decisión. Bueno, eh, decíamos de que el oro de 24 quilates es más degradable. Quiere decir que es menos duro, es más maleable, es más fácil de generar una pieza, pero al mismo tiempo es más fácil de rayar. Bueno, pues resulta que esto de rayar se nos ha dado a todos, se nos ha dado desde que somos niños y nos llega algo nuevo, ¿no? Y lo empezamos a rayar, ¿no? Y decimos, ¿esto aguanta o qué será, no? Inclusive si nosotros viéramos una mancha en un vaso, diríamos, ¿esto qué es mugre, no? Y le empezamos a hacer eso así, como que rayarlo con la uña, ¿no? Ah, ya se quitó, órale, ya nos deja tranquilos, ¿no? Como que respira nuestra alma cuando le quitamos la mugre a algo en una taza. Mira, en la taza, como que quedan residuos de algo y decimos, a ver, y lo rayamos, ¿no? Y nos da incertidumbre. Bueno, pues resulta que eso mismo le ha pasado a muchos otros científicos en otras épocas. Y uno de ellos fue alguien que se apellidaba Mohs, y él nos regaló la escala de Mohs, la escala de dureza de Mohs. Entonces este cuate se puso a rayar los minerales y dijo, pues mira, es que hay algunos que los puedo rayar con una navaja, y hay otros que los puedo rayar con una moneda, y hay otros que necesito un diamante para poder rayar. Es decir, si nosotros sacamos una moneda e intentamos rayar un diamante, no le vamos a hacer nada. Si sacamos una moneda y rayamos un rubí, aquí, uno de estos rubíes, lo rayamos y no le hacemos nada. O sea, como que ni se entera. Si sacamos un clavo y rayamos un rubí, no le hacemos nada. Pero en cambio, si sacamos un clavo y rayamos una fluorita, que es una sal, a esa sí la vamos a sacar polvito. ¿Y por qué? Pues porque hay una escala de durezas. Dependiendo de los minerales, de los elementos químicos que tiene, y dependiendo de la presión con la que se formó ese mineral, va a ser más fácil o más difícil sacarle polvito. Y con un clavo no le vas a hacer nada a un diamante. ¿Por qué? Porque la escala de dureza de Mohs nos diría, un diamante tiene una dureza de 10, mientras que un rubí tiene una dureza de 9, mientras que un topacio es menos duro, mientras que una fluorita es mucho menos dura. Y un yeso, probablemente todos reconocemos a un yeso de tipo constructivo, ¿no? Pero es muy parecido a un yeso de roca natural. La roca natural que se llama yeso, pues tendría una consistencia muy similar. Bueno, un yeso prácticamente lo rasco con la uña de mis manos. Pero si necesito una moneda de cobre, probablemente ya se trate de una calcita. Pero si necesito rayarlo con un vidrio, pues ya tal vez sea una ortosa, o sea, un mineral de roca que tiene una composición ácida, que tiene una composición granítica, y que para rayarla, por la forma en la que se desarrolló, ya necesito tal vez un vidrio, ¿no? Para poder rayar. Y que, bueno, pues ustedes ya conocen a un cuarzo, pues para poder rayarlo necesitaría una placa de cobre, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, esa clasificación era un poco subjetiva. Y al ser subjetiva, pues con los años ha ido mejorando y ya salió una escala de dureza absoluta. Y esa escala de dureza absoluta, pues me mide la fuerza que requiero para poder rayar o cortar alguno de los minerales que me interesen. Y bueno, esa es otra forma de identificar algún mineral. Entonces, de una sola forma, o sea, no hay una sola prueba en donde yo pudiera ver una roca y decir, mira, está hecha de fluorita. Por una sola no se puede. Se requieren de muchas pruebas
que me digan, probablemente sea esta, probablemente sea esta, probablemente sea esta. Y cuando ves varias características, ya te dices, ya sé que es fluorita. O no, ya sé que es rubí. Porque probablemente en nuestra historia hubo personas que se aprovecharon del prójimo y que le dijeron, mira, te voy a vender un anillo que tiene una piedra de rubí, cuando en realidad era sal, cuando en realidad era una fluorita hecha de sal de flúor, sal de flúor. Ahora, ¿qué diferencia pues va a tener? Pues desde que al estar expuesta al agua y a una cierta desgaste, pues el rubí va a durar cientos de años, mientras que al estar expuesta a agua y al desgaste, la fluorita probablemente en 5 meses se deshaga. Pero aparentemente, a simple vista, alguien podría decir, pues es lo mismo, ¿no? Entonces me le quedo viendo, es lo mismo. No, no es cierto. Tienen diferentes valores de dureza y tienen a su vez diferentes componentes, aunque el color sea el mismo. El color es probablemente lo de menos. Puede ser que esté contaminado y me dé ese color. Bueno, y entonces te darás cuenta que hay diferentes grupos minerales, así como entre los perros hay razas. Bueno, pues hay diferentes tipos de grupos minerales que se pueden agrupar y que me dan características similares, ¿no? Los que vienen del sulfuro, los que vienen de azufre, los que vienen de carbono, los que vienen de silicio, los que vienen de aluminio. Y esas características pueden ser utilizables o no. Los que vienen de silicio y aluminio normalmente me van a dar muchísima dureza, colores claros. Nosotros, pues tal vez el vidrio con el que tomamos un vasito de agua, pues está hecho de silicato, de arena de playa, arena de silicio, que alguien lo logró entender cómo fundirlo para generar un vaso. Los carbonatos, pues ya nos dimos cuenta de que nos pueden servir para escribir o incluso hasta para regalar como un diamante, y que también nos pueden servir como algunas piezas de carbón, o sea, unirlos con otros minerales para formar algunas piezas de uso humano, ¿no? Los óxidos de forma natural, pues digamos que no los vamos a ocupar como tal, pero nos permiten recuperar metales. O sea, un óxido de hierro natural, podría llevarle un proceso de mineralogía para poder extraerle el hierro, al igual que extraerle el hierro a una pirita, ¿no? A un sulfuro o un sulfato de azufre. Y bueno, las sales las ocupamos en muchas cosas, ¿no? Las sales, llámese la sal de mesa, pero también hay sales que ocupamos con objetivo médico o de salud, o también sales que se utilizan con uso agrícola. Eh, si bien es cierto que la naturaleza nos da las plantas y los árboles nada más con sol y con agua, bueno, pues en algunas ocasiones si queremos tener zanahorias más grandes o sandías más grandes, pues la tierra se puede enriquecer agregándole sales procesadas de forma artificial. Y bueno, pues un ejemplo serían los saludos, ¿no? Bueno, ahora, decíamos nosotros, la gran mayoría de los componentes que vemos en la corteza terrestre es oxígeno, aluminio y silicio, pero esa gran mayoría o esos tres principales componentes van a dar origen a uno de los grupos minerales que se llama los silicatos y que prácticamente componen pues la mitad de los minerales que vemos a nivel de superficie. Ojo, no es lo mismo minerales que elementos, ¿no? Fíjate, en la de acá estamos viendo elementos químicos, oxígeno, silicio, aluminio. Es decir, su componente más básico, átomos. Pero esos átomos se agrupan y generan moléculas, y esas moléculas de tipo silicato son de las que más encontraríamos a nivel de corteza terrestre. Y están hechas a partir de una molécula básica que se llama el tetraedro de silicio.
Esta molécula básica, resulta que está, casi te diría, casi en todas las rocas. Casi en todas las rocas. Pero en la gran mayoría de ellas está. Y entonces, pues vale la pena estudiarlo. Está compuesto de 4 átomos de oxígeno. Por aquí lo estamos viendo de mayor tamaño en los extremos. Y un átomo de silicio. Ahora, esa sería la configuración real, ¿no? Y nuestros primos, los químicos, lo que hacen es de que nos la dividen en una configuración más fácil de entender para que nosotros veamos, ah, mira, sí, ya la entendí, al centro hay un silicio y en los extremos hay oxígeno. Ok, ya la entendimos. Fíjense que es muy curioso que hace un par de semanas o hace 3 semanas, no sé, hablábamos del universo y hablábamos de galaxias que no alcanzamos a ver con nuestros propios ojos y que tenemos que buscar métodos alternos para lograr verlas a través de rayos gamma y barrido electrónico en telescopios, cosas muy, muy grandes que nosotros no alcanzamos a ver. Y esto es igual, ¿no? Esta es una cosa muy, 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 muy pequeñita que tampoco alcanzamos a ver. No hay un microscopio que nos permita identificar un átomo, ni siquiera un microscopio electrónico. Sin embargo, por alguna configuración de rayos gamma, lo podemos entender que así se genera la molécula. Y por eso les decía que es curioso, ¿no? Porque cosas muy, muy, muy grandes, nuestros ojos humanos no nos lo permiten ver. Cosas muy, 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 muy pequeñitas, tampoco lo podemos ver. Pero vivimos por ahí en una parte intermedia a todo dar. Y pongamos ahorita pues un organismo muy, muy, muy pequeñito, como un virus, nos tiene encerrados y a la distancia. Bueno, este tetraedro de silicio, que tiene una valencia negativa, puede unirse con otros tetraedros gracias a ese desbalance, gracias a que no está completo, que no está en armonía, que no tiene la configuración energética que tiene un gas noble, es de que se puede unir con otros tetraedros y formar esto. Es decir, mira, aquí alcanzaríamos a ver a un tetraedro de silicio desde la parte de arriba. O sea, son 4, 3 en la base, un oxígeno en la parte superior y un silicio. Bueno, pero ese tetraedro se puede unir con otro tetraedro. Y aquí lo estamos viendo, otros 4. 1, 2, 3, 4. Y ese otro tetraedro se puede unir con otro tetraedro y formar una cadena de tetraedros. Bueno, esa cadena de tetraedros también está desbalanceada. Y entonces se puede unir con otra cadena y formar cadenas dobles. Y esa cadena doble también está desbalanceada y se puede unir con otra cadena y formar una lámina. Y esa lámina también está desbalanceada y puede generar un compuesto tridimensional. Evidentemente que cuando van encontrando más parejas, va perdiendo su capacidad de unirse con algunos elementos. Y eso da origen a diferentes tipos de minerales. Es decir, no hay ningún mineral que se llame tetraedro de silicio. No hay ninguno. Pero si está en cadena, puede ser que sea fácil que se una a ciertos elementos químicos. Si está en una cadena doble, puede ser que se una a otros elementos químicos. Y si está en una lámina, se va a unir a otros elementos químicos. Y eso da origen a esta primera división. Es decir, un mineral, ese sí, hay un mineral que se llama olivino, hay otro mineral que se llama cuarzo, hay otro mineral que se llama piroxeno, hay otro mineral que se llama biotita. Y resulta que esos minerales se forman de la unión de ese tetraedro de silicio básico con algún otro elemento, como puede ser hierro, magnesio, potasio, sodio o cualquier otro. Bueno. Y aquí nos da la oportunidad de entrar a hablar de otro gran tema, que es la serie de reacción de Bowen y que son los silicatos. Es decir, esta molécula básica va a dar origen a muchas de las rocas que hay en la corteza terrestre y que, dependiendo de cómo se agrupen,
y de la temperatura necesaria para que se fundan, puede ser que me dé origen a rocas de tipo máfico, es decir, básicas desde el punto de vista de pH. O puede ser que me dé origen a rocas de tipo félsico, es decir, rocas ácidas. ¿Eso de qué va a depender? De cómo son los tetraedros de silicio a nivel molecular. Y aparte, ese agrupamiento va a depender de la temperatura a la que se cristaliza. Nosotros decíamos al inicio de nuestra plática que la temperatura cobra una gran importancia porque un olivino se genera tal vez a unos 1200 grados centígrados. 1200 grados centígrados. En cambio, un cuarzo se generará a unos 600 grados centígrados. Pues entonces al aumentar la temperatura y al aumentar la forma en la que se unan los tetraedros de silicio, va a cambiar el tipo de mineral que nos va a regalar la naturaleza. Al fin y al cabo, todos los minerales son un regalo de la naturaleza, ¿no? Desde el oro, los diamantes, el olivino, el piroxeno, los cuarzos, los moscovitas, todos esos son regalos de la naturaleza, pues a quien lo pueda utilizar. En estos siglos lo estamos ocupando los humanos. Probablemente en otros siglos o en otros miles de años otra civilización los ocupe. Ahorita lo estamos ocupando los humanos. Bueno, y esta serie de reacción de Bowen nos va a dar la posibilidad de encontrar diferencias entre esos minerales de tipo silicatos. Y nos va a permitir hablar de escalas de pH o la forma en la que se van generando este agrupamiento de minerales para dar diferentes tipos de estructuras minerales y de composiciones químicas. Y sobre eso, pues tal vez hablaremos en nuestra siguiente sesión. Es decir, podemos quedar hasta la estructura básica, que es un tetraedro de silicio. La estructura básica, que es un tetraedro de silicio. Y que esa estructura básica se puede agrupar para generar todo un grupo de minerales que se llaman silicatos. Dependiendo si se agrupan como cadenas dobles, o como láminas, o como estructuras tridimensionales. Y que va a estar muy asociada a la temperatura de fusión o la temperatura que les permita generar a los minerales. En base a esas últimas láminas, yo creo que podríamos iniciar nuestra plática siguiente o nuestra sesión siguiente. Dicho de otra forma, pues yo creo que por hoy esta sesión y dar paso a silicatos y cierre de reacción de Bowen para la siguiente. Y también darnos la oportunidad de ir al baño, ¿no? Antes de nuestra siguiente sesión. Bueno, perdón, creo que faltan 2 minutos para la siguiente sesión. Entonces, pues nos da tiempo de ir al baño, comernos una fruta y dejar de pensar en las rocas antes de nuestra clase de física o de matemáticas o la siguiente que ustedes tengan. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí, profe. Todo bien. Bueno, les decía, déjenme darle una checada y les aviso por el Classroom, a ver si pudiéramos hacer examen el siguiente, de este miércoles en 8. Entonces, probablemente ustedes tengan muchos exámenes en esta semana. Eso les va a dar la oportunidad de que este miércoles en 8, pues, estar más relajado, ¿no? Y así como que antes de irnos de vacaciones poder hacer, pues más que examen, un cuestionario, ¿no? Más que examen, yo no le llamaría examen, es un cuestionario muy sencillo. Pero nada más déjenme ver si lo hacemos el siguiente miércoles y les mando un mensajito por claro. Y pues fuera de eso, pues que tengan bonita semana, ¿sale? Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente.